Dios le bendiga, mis amados hermanos. Aquí estamos una vez más con el propósito de traerle la enseñanza bíblica correspondiente al día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la lección 18 de su material, de su guía. Y el tema que tenemos es: la Biblia habla a las familias. Como siempre, yo le voy a solicitar, mis hermanos, que ustedes tengan a mano su guía y busquen la lectura bíblica en clase para que me acompañen en unos versículos que vamos a estar considerando. Vamos a leer Génesis 2, 18 al 21 al 24, Deuteronomio 11, 18 al 21, Efesios 5, 21 al 23, 33 y 6 del 1 al 4. Leemos en el nombre de Jesús. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaré a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino es criad en disciplina y amonestación en el Señor. Vamos a estar hablando hoy del tema: la Biblia habla a las familias. Hermanos, si nosotros leemos la Biblia desde el Génesis hasta las cartas escritas por Pablo en el Nuevo Testamento, nosotros nos vamos a encontrar con mucha información que da la palabra acerca de las familias. La lección que tenemos para hoy, el autor trae el autor presenta una semblanza general de cómo la Biblia habla de este tema. Si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 2, aquí nosotros vamos a estar viendo acerca del origen de la familia. Si nos vamos a Deuteronomio capítulo 6, vamos a estar viendo una oración diaria de cómo Dios quiere que la familia actúe, que la familia viva, cómo Dios quiere que la familia se comporte. Y si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, muchos años después, nos vamos a encontrar con la carta escrita por el apóstol Pablo a los Efesios, donde en el capítulo 5, versículo 21, el apóstol habla acerca de las relaciones familiares, por la que todos estos pasajes que vamos a considerar o hemos mencionado son pasajes que denotan de una forma muy clara
lo que significaba para Dios el matrimonio, lo que significa para Dios la familia. Este es un tema, es un estudio que va a ser un desafío para nosotros por el testimonio de Jesús, del testimonio de Jesús por el amor y por su gracia hacia nosotros. Si nos vamos un poquito más adelante hacia Génesis, ya en Génesis, el primer libro de la Biblia, el capítulo 2, versículo 18, nosotros nos vamos a encontrar aquí con el primer ejemplo de la historia humana donde Dios encuentra algo que no estaba bien, donde Dios dice que no está bien. Dios se está refiriendo a que Adán, el primer hombre, no fue creado para estar solo. Por eso Dios quería ponerle una compañera. O sea que Adán, necesitaba una compañera. Pero la compañera que Adán necesitaba no era una compañera cualquiera. Era una compañera especial. Pues en todas las criaturas que ya habían sido creadas, en ninguna se encontró realmente que pudiera satisfacer las necesidades de Adán. Porque Adán, al igual que todos nosotros los seres humanos, fuimos creados a imagen de Dios. Somos una creación especial de Dios, por lo que los seres humanos son muy diferentes a las demás criaturas. Por eso Adán necesitaba una ayuda idónea. Adán necesitaba algo que se creara que fuera semejante a él. Por eso Dios, dice la palabra, puso sueño profundo en Adán, y mientras Adán dormía, él extrajo de su costado una costilla, y de esa costilla Dios creó esa compañera idónea que realmente él necesitaba, porque era de su semejanza. Entonces, hay muchas conjeturas, hay muchas controversias acerca de Adán y Eva, o acerca del hombre y la mujer. En este tiempo se crean esas controversias porque muchos dicen es que no fue tomada del pie del hombre para que sea inferior o para que sea pisoteada la mujer. Tampoco fue tomada de la cabeza para que la mujer sea puesta en un pedestal y se vea como superior, sino que fue tomada de su costado. Fue tomada de un lugar cercano al corazón del hombre. Esto indica que el hombre debe amar a la mujer y la mujer debe amar al hombre. Por eso fue tomada de ese lugar tan especial como es el costado, muy cercano al corazón. Aquí en Génesis 2, nosotros vemos que Dios presenta aquí esa relación o esa compañera que Dios creó para Adán. O sea que había un compañerismo entre Adán y Eva, y Dios desde el principio creó esta institución del matrimonio, porque Dios allí puso su sello divino como señal de aprobación sobre este vínculo matrimonial que era parte de su creación, y esto era parte del gran plan de Dios para la humanidad. Entonces, el nombre Adán, si nosotros lo analizamos, es posible que signifique humanidad, porque fue el primer ser humano que fue creado. El nombre de Eva es un término hebreo que significa vida, porque ella sería la madre de todas las vidas humanas. Esto está muy claro allí donde se crea la primera familia, donde se crea la primera unión, allí en Génesis capítulo 2. Vemos que, como sucede en las bodas terrenales, Dios allí presenta a Eva, a Adán, utilizando allí vemos todos
elementos que pueden darse en una boda de las que se celebran hoy en día, donde Dios toma a Eva, la lleva a su novio Adán. Adán, cuando ve a Eva, se sorprende porque él no sabía de su existencia. Y lo que más sorpresa le causó fue que esta mujer que había sido creada era semejante a él. Tenía su mismo aspecto físico. Tenía las mismas cualidades mentales y también las mismas cualidades espirituales. Por lo que ante aquel regalo precioso que Dios hacía a Adán, él expresa unas palabras poéticas donde él dice, para describir la novia que le había sido entregada por el Padre. Ustedes saben que aquí en la tierra, cuando se celebra una boda, la costumbre es que el padre tome la novia y la lleve y la entregue al novio. Eso mismo hizo Dios con Adán. Él la lleva y se la entrega a su novio, se la presenta, y cuando él la ve se sorprende y expresa estas palabras poéticas para describir su novia y dice: varona será llamada, porque es hueso de mis huesos y carne de mis carnes. O sea que había sido tomada realmente de él y tenía la misma semejanza que tenía él. Por eso él se expresa de esa manera, y hoy en día esa misma relación, esa estrecha relación que se inició allí en el Edén, debe mantenerse hoy entre el hombre y la mujer. Eso es imprescindible, pero el hombre tiene que, como dice la palabra, dejar padres y madres y unirse a su mujer como una sola carne. Esto aquí muestra realmente la profunda relación que debe haber entre el hombre y la mujer, que debe haber entre los cónyuges, que debe haber entre los esposos, porque son una sola carne. Y al ser una sola carne, debe existir esa estrecha relación. Nosotros, ya hablando de la palabra, cómo la palabra habla a las familias, nosotros en Deuteronomio vemos que afirma que Dios es el único Dios verdadero. Más adelante, el libro de Deuteronomio también habla acerca de la necesidad o de la obligación de cumplir los mandamientos de Dios, porque todo creyente debe saber que debe responder ante Dios conforme al amor que Dios le ha mostrado. A los judíos, a los israelitas, se les llamaba a los padres a que se encargaran de enseñar la palabra a sus hijos, instruir en la palabra a sus hijos. Dicen que debían enseñársela por la mañana y también de noche. O sea que cuando un niño comenzaba a hablar, ya ese niño tenía que tener conocimiento, tenía que entender el significado, la importancia que tenía la palabra, lo que la palabra describía acerca de Dios y de lo que era vivir una vida para Dios. Por eso la instrucción que se le dio a los padres de que la atara del cuello, que la escribiera en su frente, que esta palabra la enseñara por los caminos, en la casa, al acostarse, al levantarse, que la pusieran en los linteles de las puertas de las casas, que lo pusieran también en las puertas de las ciudades. O sea que a los padres se les estaba llamando a que ellos tomaran la iniciativa en lo que era la enseñanza de la palabra a sus hijos. A nosotros hoy en este tiempo se nos llama también a que nosotros instruyamos, enseñemos todas aquellas cosas referente a la vida cristiana que nosotros encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Nosotros lo enseñemos a sus hijos, a nuestros hijos. Pero eso no debe hacerse de una forma apresurada. Esta responsabilidad que nos ha sido otorgada a nosotros, no debemos hacerlo de una forma apresurada, porque es necesario que usted como padre aprenda la palabra
y luego usted enseña a aquellos niños que tienen necesidad de recibirla. La palabra de Dios, si no es enseñada a las generaciones futuras, ellos desconocerán las promesas de Dios. Por eso fue que Dios creó la familia como instrumento de vida, para que instruyera a las futuras generaciones, para que ellas instruyeran a los de ellos acerca de el bien y de cómo caminar en la vida. Nosotros tenemos esa necesidad, esa obligación de enseñar la palabra. Si nosotros nos vamos a la historia del pueblo de Israel, en su peregrinar por el Éxodo, nosotros nos vamos a encontrar que cuando ellos iban camino a la tierra prometida, Dios les prometió que si ellos le eran fieles, si ellos aprendían y seguían sus estatutos, Él entregaría a sus enemigos en sus manos, enemigos que aparentemente eran visibles. Dios dijo que entregaría todas las tierras que pisaran sus pies y que nadie los podía enfrentar y vencer. A nosotros hoy Dios nos hace ofrecimiento espiritual y nos dice claro que nosotros, si somos fieles a Él, venceríamos a nuestros enemigos espirituales y participaríamos de la gran provisión de Dios. Por eso la Biblia tiene las instrucciones de Dios para lo suyo. ¿Qué es lo que nosotros debemos cumplir? Y además de las instrucciones, los mandatos de Dios para que nosotros sigamos, aprendamos y apliquemos, también tiene las promesas de bendición que Dios ofrece para todos aquellos que le sean fieles. Dios dice que su bendición irán de generación en generación si le es fiel en el cumplimiento de la palabra. Es importante cómo la palabra habla a la familia, cómo nosotros tenemos el compromiso de instruir, cómo nosotros tenemos el mandato de instruir, cómo a nosotros se nos ha autorizado que nosotros todas esas enseñanzas, lo que hemos aprendido tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento relacionada a la vida cristiana, nosotros la enseñemos a los niños, la enseñemos a nuestros niños, nos encarguemos de la instrucción, pero primero tenemos nosotros que aprender, conocer la palabra, para luego nosotros poder enseñar a aquellos niños que tienen gran necesidad de que la palabra les sea introducida, para que ellos caminen de conformidad con la palabra de Dios, que es la que les va a señalar el camino que deben seguir, es la que los va a guiar por su camino, y es lo que los va a ayudar a mantenerse firmes, sin importar las circunstancias, sin importar la situación por la que tengan que atravesar en un momento dado. La palabra va a ser su guía, la palabra va a ser quien los va realmente a conducir por la vida como Dios quiere e instruyó allí en Deuteronomio 6 con esa oración diaria, para que la familia aprenda a vivir como Dios quiere que realmente viva la familia. Nosotros, hablando acerca de un tema que Pablo trató allí en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 21, Pablo habla allí acerca de la sumisión. Un tema que ha sido mal interpretado, un tema que ha sido erróneamente aplicado, y muchos los han tomado como excusa para justificar el dominio que un cónyuge debe tener sobre su compañero o compañera en el matrimonio, basándose en lo que es la sumisión. Mal interpretado o mala interpretada esta enseñanza que Pablo daba con respecto a este tema de lo que es la sumisión. Pues Pablo allí en Efesios 5:21 lo que quiso decir es que ambos cónyuges deben someterse el uno al otro. Porque la sumisión no es más que el sometimiento. El sometimiento significa que cada cónyuge esté dispuesto a servirle al otro
en vez de exaltarse a sí mismo. Eso es lo que viene a ser la sumisión, el concepto de sumisión, que cada cónyuge esté dispuesto a servir el uno al otro en lugar de exaltarse a sí mismo. Pero erróneamente se ha aplicado, tal vez con diferentes propósitos, y se ha querido hacer creer que sumisión es humillación, que sumisión es inferioridad, que sumisión es algo que realmente denigra. Y eso no fue lo que el apóstol quiso decir. Es que cada cónyuge esté dispuesto a servir el uno al otro y no exaltarse a sí mismo. Cuando Pablo ordena o instruye a la mujer a que se someta a su esposo como al Señor, Pablo no está diciendo aquí que la esposa debe ver a su esposo como al Señor. Lo que está diciendo es que esa actitud de sometimiento de ella no es más que el cumplimiento de una obra de servicio al Señor. Cuando la esposa se somete al esposo, no es más que cumplimiento de una obra de servicio al Señor. ¿Por qué? Porque la sumisión es una estructura. Oigan bien, hermanos, la sumisión no es más que una estructura del matrimonio dispuesta por Dios, donde Dios dice, donde Dios establece que el esposo es el cabeza de la mujer, que el marido es el cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Por lo que esto denota, esto demuestra la responsabilidad que tiene el hombre de ser el líder espiritual de la casa, de ser el proveedor de la casa, de ser el protector de la casa. Y la mujer, cuando se habla de sumisión, no debe ver esto como un término de inferioridad a que ella se tenga que someter, o como algo realmente denigrante, sino que tiene que ver en lo que es su sumisión al esposo como lo que es el cumplimiento del papel del esposo dispuesto por Dios. Así debe la mujer ver esto de la sumisión. Dice la palabra de Dios que el esposo debe suplir para las necesidades de la esposa en todos los términos: espiritual, material, físico. Que el esposo debe amar a la esposa entrañablemente, y pone dos maneras de cómo el esposo debe amar a su esposa. Primero, debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y el esposo debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo. Cuando usted ama su propio cuerpo, usted quiere que sea saludable, y usted quiere que tenga la provisión necesaria, usted quiere que tenga la salubridad necesaria. Entonces así usted debe querer que su esposa esté así como usted quiere que esté su cuerpo. El esposo tiene una amplia responsabilidad, pero en esto de lo que es el matrimonio, de lo que es la ayuda idónea que Dios creó para Adán, porque no fue una ayuda cualquiera la que Dios creó para él, fue una ayuda porque fue una compañera muy especial, hecha también a imagen de Dios, con la misma semejanza de Adán, y por eso fue que se sorprende cuando la ve, porque él desconocía que Dios había sacado de su costado esa compañera que le presenta, y cuando él la ve tan semejante a él se sorprende y dice: varona serás llamada, porque del varón ha sido tomada, que eres hueso de mis huesos y carne de mis carnes. Así vio Adán a esa mujer, y de esa manera, como es hueso de su hueso y carne de sus carnes, de esa misma manera debe tratarla, amarla y cuidarla. Porque el asunto de la sumisión tampoco debe verse como que el trabajo del hogar debe hacerlo uno solo de los cónyuges. No. Aquí entra lo que es la sumisión mutua.
donde el matrimonio no es más que una relación entre dos personas. Se ha establecido un convenio entre dos personas que son una sola carne y han acordado trabajar en común en todo. Entonces, no es la sumisión para que el trabajo del hogar sea uno sola que lo realice, sino que debe ser algo compartido. Para Dios, el matrimonio es algo muy especial, pues Dios lo tiene como parte de la creación y como su plan maestro para la humanidad. Por eso Dios en ningún momento este vínculo del matrimonio que Él estableció, lo creó con el propósito de que desapareciera. Dios por eso puso su sello divino sobre él, aprobando esta relación. Y no fue por un tiempo esperado específico esta relación, sino hasta la muerte, hasta que la muerte los separe. Y Dios estableció allí en el Edén, en el Génesis capítulo 2, que esta relación debía ser entre un hombre y una mujer. Dios no le creó a Adán a un hombre a su lado, le creó a una mujer, por lo que Dios estableció allí, y es hasta la muerte, es el vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer. No como quieren decir muchos hoy, que se pueden casar personas del mismo sexo. Esto es mentira del diablo, esto es una imitación satánica que la iglesia debe rechazar siempre, que cada creyente debe rechazar siempre, porque esto no fue lo que Dios creó, esto no fue lo que Dios estableció. Dios creó un vínculo allí entre un hombre y una mujer. Por eso del costado del hombre saca a esta mujer y la pone a su lado como una compañera para que esté con él como ayuda idónea hasta que la muerte los separe a ambos. Es algo que Dios estableció como parte de su creación y de su plan maestro para toda la raza humana. Por lo que el enemigo siempre va a buscar la manera de distorsionar, siempre va a buscar la forma de influir y tratar de la palabra de Dios, es tratar de que sea distorsionada y que la gente se deje engañar y confundir. Es la necesidad que hay de que nosotros nos encarguemos de la instrucción, de la enseñanza de la palabra de Dios, para que las generaciones futuras conozcan la promesa de Dios y sepan instruir a los que vienen después de ellos acerca de cómo caminar por el camino de la vida y en la justicia divina. Es por eso que la instrucción le fue ordenada al pueblo de Israel para que lo hicieran con sus hijos allí en Deuteronomio capítulo 6. Y a nosotros en este tiempo se nos llama también a que instruyamos a nuestros hijos en las enseñanzas del evangelio, en las enseñanzas cristianas que nosotros encontramos allí tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que la aprendamos bien para que nosotros entonces podamos enseñarla y ellos reciban esta enseñanza y la apliquen adecuadamente a su vida, para que realmente el pueblo de Dios camine como Dios quiere que camine. Ese fue el plan de Dios, que conocieran exactamente que la palabra de Dios establecía y lo que decía sobre él, acerca de las verdades, de la importancia de la palabra. Y por eso fueron los padres los escogidos, para que se encargaran, tomaran la iniciativa para la enseñanza de la palabra a sus hijos. Desde que comenzaran a hablar tenían que tener ya, ir teniendo conocimiento acerca de la importancia de la palabra, acerca de qué la palabra decía acerca de Dios y acerca de lo que era de vivir una vida para Dios. Y por eso era la necesidad de que la palabra fuera puesta visible en todos los lugares, y que usted se la tuviera enseñando a sus hijos siempre en cualquier lugar donde estuviera, para que la tuvieran grabada, que fuera puesta en los portones de las ciudades, para que todo aquel que entrara, lo primero que viera allí fuera la palabra de Dios, que establecía que Dios es el único Dios verdadero y que sus mandamientos eran obligatorios y había que cumplirlo. El apóstol Pablo aquí hablando acerca de las relaciones matrimoniales, en el capítulo 5, versículo 21 de la carta a los Efesios, hablando acerca de estas relaciones y de lo que es la sumisión.
Lo deja bien claro, bien establecido, para que no haya ningún tipo de confusión. Que esto no se trata de humillación. Que esto no se trata de degradar a nadie ni de tenerlo como inferior. Sino que esto se trata de la obediencia. Esto se trata de cumplir con la estructura que Dios creó para el matrimonio. De que el hombre fuera cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Es instrucción, es disposición de Dios, y así hay que cumplirlo. El apóstol Pablo se fue muy lejos y también habla a los hijos, porque los hijos son importantes para la familia y también son importantes para Dios. Por eso el apóstol Pablo llama a los hijos a honrar. Llama a los hijos a obedecer a sus padres, porque honrar a sus padres, obedecer a sus padres es lo mismo que honrar a Dios. Y se va a los 10 mandamientos, donde dice que los propios mandamientos establecen esta disposición, donde llaman a los hijos a honrar a sus padres, que es lo mismo que honrar a Dios. Y dice la palabra que este es el primer mandamiento con promesa. Porque todo aquel que honra a sus padres, dice la palabra, tendrá largura de día aquí en la tierra. Es la bendición que Dios ofrece a todo aquel que honre a sus padres, a todo aquel que cumpla con este mandamiento, a todo aquel que cumpla con esta disposición divina, a todo aquel que entienda que su padre debe ser honrado, y que cuando usted lo hace, usted está honrando a Dios, porque es algo sumamente importante para Dios. Por eso Dios creó allí en Génesis 2 la familia. Y la familia tiene un plan muy especial dentro de lo que es el plan general de Dios, que es infundir vida, es proveer vida a las generaciones futuras a través de la enseñanza, para que ellos más adelante sigan enseñando y que conduzcan por el camino correcto y le enseñen el camino del bien a los que vengan después de ellos. Pablo no solamente habla a los hijos, Pablo también instruye a los padres, porque aquí la palabra de Dios está hablando a la familia. Por eso, como la familia está compuesta por los cónyuges, está compuesta también por los hijos. Es bueno que si le habla a los cónyuges, es bueno que si le hablamos a los hijos, también hablemos a los padres. Dice la palabra de Dios a los padres en lo que es su responsabilidad en la crianza de los hijos, en la instrucción. Que no sean ásperos, que no sean muy duros, que no sean muy contundentes con los hijos en la instrucción, porque esto puede provocar ira, esto puede provocar enojos innecesarios en los hijos, y también puede crear problemas físicos y emocionales cuando los padres se pasan en lo que es la disciplina, en esa responsabilidad que tienen de criar, disciplinar a los hijos como la palabra de Dios establece. Hermano, en el momento de disciplinar a nuestros hijos, porque tenemos que hacerlo, en el momento de nosotros cumplir con esta parte de la escritura que nos da esta responsabilidad de nosotros criar a nuestros hijos, debemos tomar como modelo, debemos modelar lo que es la justicia divina, lo que es ese amor que Dios ha puesto para que nosotros lo tomemos como ejemplo. Cuando tú, en la disciplina que tú aplicas a tus hijos, porque hay que hacerlo, tú lo haces modelando lo que es la justicia divina y el amor de Dios. Esos hijos en el futuro van a ser fieles seguidores del Señor. Ellos van a amar y van a seguir a Dios, porque tú has contribuido con la disciplina que has dado a tus hijos, a que ellos realmente se conduzcan por el camino que Dios ha trazado y quiere que ellos se conduzcan. Pero cuando somos muy drásticos, cuando somos muy duros, cuando somos muy enérgicos con la disciplina que damos a nuestros hijos, esto lo que causa son problemas internos en la familia que pueden causar grandes destrucciones y dolor. Hay que entender que con sabiduría nosotros podemos formar familias piadosas. Nosotros podemos formar familias que agraden a Dios, no familias que
cometan muchas veces situaciones enojosas, porque se enojan, muchas veces se airan cuando los padres no entienden cuál es el papel que le toca desempeñar en la crianza de sus hijos. Cuando son padres piadosos que aplican la palabra de Dios para instruir y criar a sus hijos, entonces tienen familias estables y piadosas, porque los conducen por ese camino que Dios nos ha llamado a conducir, aplicando la justicia divina y el amor. Esos hijos van a amar al Señor y su palabra y se van a conducir por el camino que Dios quiere que la familia se conduzca, conforme a Deuteronomio capítulo 6, allí donde están contenidas todas las instrucciones del Señor para que lo siga su pueblo, para que lo sigan, para que lo aprendan, lo sigan y lo apliquen lo suyo. Y Él ofrece grandes bendiciones como recompensa para los que aprendan, apliquen y cumplan con sus estatutos. Hermano, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.